Enero de 2007. Steve Jobs sube al escenario en San Francisco y le dice al mundo entero que Apple ha reinventado el teléfono. Algo señalador como es el mouse. Lo resolvimos, este problema. ¿Y cómo lo llevamos eso a un dispositivo móvil? Pues deshaciéndonos de ese teclado y aumentando la pantalla del móvil. Todos conocemos esa historia. Es el mito fundacional de nuestra era. El genio solitario que nos entregó el fuego. Pero tengo una pregunta. Una pregunta incómoda para vosotros. ¿Y si te dijera que todo eso es una mentira? ¿Y si te dijera que el iPhone no se inventó por Apple en 2007? ¿Y si te dijera que 15 años antes, en 1990, un grupo de rebeldes ya había construido ese futuro? Tenían pantallas táctiles, tenían apps, tenían emojis, tenían redes sociales y lo hicieron casi 2 décadas antes de que tú supieras qué significaba la palabra smartphone. No fue Apple, no fue Steve Jobs. De hecho, Apple intentó destruirlo. Esta es la historia del hundimiento de una de las empresas más innovadoras de Silicon Valley. O quizás la historia del sacrificio más grande. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Nos han enseñado a adorar el altar del éxito. En las librerías de los aeropuertos vemos sus caras, sonrientes, en las portadas. Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk nos dicen que son los visionarios. Los únicos visionarios. Esta es la historia de ese árbol gigante que cayó. Este árbol gigante se llamaba General Magic. Si le preguntas a un historiador de tecnología, te dirá que fueron el mayor fracaso de Silicon Valley. Una empresa que quemó cientos de millones de dólares, una empresa que fue descrita por la prensa como el próximo Apple, pero que antes de caer en el olvido absoluto, tenían los ingenieros más brillantes de su generación, tenían el dinero de los inversores más ricos del planeta, y lo más importante de todo, tenían una visión que describía con una precisión exacta el mundo que vivimos ahora mismo, tanto tú como yo. Imaginaros tu teléfono, imaginaros las redes sociales, imagínate tu reloj inteligente. Quería meter todo ese mundo en tu bolsillo. Financieramente fracasaron completamente. Se convirtieron en el hazmerreír de la industria. Pero aquí está la trampa. Y la razón por la que estás viendo este vídeo. Si miras de cerca esas cenizas de ese desastre, verás que esos perdedores de esta historia no desaparecieron. El becario que dormía en el escritorio acabó inventando el iPod y el iPhone. Y el ingeniero obsesionado con los robots creó Android. El encargado de soporte fundó eBay. Hoy vamos a abrir la autopsia del cadáver más importante de la tecnología moderna. Para entender la magnitud de esta locura, tenemos que viajar a 1989. Olvídate de la nube, olvida el 4G, olvida las pantallas táctiles. Si querías llamar a alguien, buscabas una cabina y llevabas un par de monedas. O estabas atado a un cable en la cocina, en la pared de tu cocina. Si querías saber quién ganó un partido, tenías que esperar al periódico de mañana. Y si querías enviar un documento, o usabas el fax o un correo postal. La computación personal era algo que sucedía sobre un escritorio, en una caja beige que pesaba unos 15 kilos y no se movía. La idea de llevar tu vida digital contigo era sencillamente ciencia ficción. En este mundo analógico, un visionario llamado Mark Porat trabajaba en Apple. Porat no era un ingeniero típico, era un filósofo de la tecnología. Y escribió un documento seminal casi religioso, conocido como el Libro Rojo. En estas páginas, Porat describía un objeto del futuro. Lo llamó Pocket Crystal, cristal de bolsillo. Quiero que escuchéis cómo lo describía en 1989. No suena a tecnología, suena a algo más como a la poesía. Una computadora diminuta, un teléfono, un objeto muy personal.
debe ser hermoso, debe ofrecer el tipo de satisfacción personal que brinda una joya fina, algo que quieras tocar, algo que una vez que lo uses no puedas imaginarte una vida sin él. Porat no hablaba de productividad ni de hojas de cálculo, hablaba de intimidad, hablaba de amor. Imaginó un dispositivo que siempre estuviera encendido, que siempre pudieses tenerlo conectado. Le presentó esto a John Sculley. Era el entonces CEO de Apple. Sculley quedó totalmente fascinado. Dijo que Porat tenía el campo de distorsión de la realidad de Steve Jobs. Pero Apple era una burocracia muy grande. Entonces Sculley dijo: esto es demasiado radical para hacerlo aquí dentro. Apple aplastará esta idea antes incluso de que nazca. Así que Porat decidió escindirse. Pero sabía que era una idea que es solo un sueño si no tienes a alguien capaz de construirla. Necesitaba magos. Y convenció a dos leyendas vivas de ese momento. Primero, a Bill Atkinson, el hombre que creó los gráficos de Macintosh, QuickDraw y HyperCard. Un genio, básicamente. Un genio visual. Y segundo, a Andy Hertzfeld, el arquitecto del sistema operativo original del Macintosh. El alma del código. Para que os hagáis una idea, en 1990, sacar a estos dos de Apple era como si hoy una startup se llevase a los dos ingenieros jefes de SpaceX y OpenAI para trabajar en un garaje, básicamente. Era un terremoto. Andy Hertzfeld tenía una filosofía única. Él decía que programar era como hacer malabares. Incluso cuando sabes cómo se hacen, sigue pareciéndote un milagro. Un milagro que las bolas no se caigan. Pero en mayo de 1990 nace General Magic. La cultura que crearon fue única. Operaban en stealth mode, modo silencioso. Nadie sabía qué hacían, pero todos sabían que sería algo revolucionario. Where we aren't. This will take time before we achieve sublime. But what's coming is just great. At each company in the Alliance, engineering teams like those at Magic are at work around the clock, delivering on the promise, making the products and services real. El logo del conejo saliendo de un sombrero, y se tomaron la metáfora de la magia tan literalmente que dejaron conejos vivos sueltos por las oficinas. Imaginad la escena. Los ingenieros más brillantes del mundo escribiendo el código del futuro mientras esquivaban excrementos de conejo y cables. Y todos esos cables mordisqueados bajo sus pies. No había horarios. No había código de vestimenta. No estaban construyendo un producto para venderlo en Navidad. Creían genuinamente que iban a salvar al mundo, que iban a democratizar la comunicación humana. Pero, ¿qué estaban construyendo realmente? Aquí entramos al corazón de la tragedia, el software. Ellos crearon dos cosas: MagicCap, que era la interfaz, y Telescript, el lenguaje de la red. Vamos a empezar con MagicCap. Bill Atkinson tiene una obsesión. Quería que su madre pudiera usar esto. Él odiaba la abstracción de las computadoras. Odiaba las líneas de comandos. Así que diseñó una interfaz basada en el mundo físico. Esto básicamente se llamaba escomorfismo. Tu pantalla no tenía menús abstractos. Era una foto pixelada de un escritorio de caoba. ¿Querías llamar? Pues tocabas el dibujo del teléfono. ¿Querías ver tus contactos? Básicamente tocabas un Rolodex animado que giraba con un sonido de tarjetas chocando. ¿Querías enviar un mensaje? Pues tocabas una postal. Pero la verdadera locura llegaba cuando querías usar un servicio externo. En la pantalla, literalmente, salías de la habitación, tu personaje recorría un pasillo virtual y llegabas a Downtown, el centro. Ahí veías edificios, un edificio para el banco, otro para la biblioteca, otro para las tiendas de aplicaciones. Entrabas al edificio caminando para usar esa aplicación. Era encantador. Tenías soniditos para todo. Un camión de basura que pasaba por la pantalla haciendo un ruido cuando borrabas un archivo, pero era una trampa de diseño
tratar el espacio digital, que básicamente es infinito, como un espacio físico finito, significaba que al final no podías escalar toda esta idea. Imaginar que tenías que caminar virtualmente 3 calles para encontrar la aplicación de Spotify hoy en día, pues básicamente sería insoportable. Pero la verdadera revolución, la que estaba 20 años adelantada a su tiempo, era Telescript. Necesito que prestéis atención aquí porque es fascinante y es trágico. If this is a dumb message, all it has is information. That information is valuable, but all it can do is be routed to somebody else. If you have an agent, a smart message, this can go into the cloud, it can carry information, but it can also carry your intent. It can negotiate with other agents, it can go and get information and bring it back all by itself without a lot of help from other things. It can represent you in the Telescript universe. Telescript is the revolutionary software technology that makes intelligent assistance possible. Invented by General Magic, AT&T is the first company to harness Telescript and bring its benefits to people everywhere. La web que usas hoy funciona bajo un modelo que se llama cliente-servidor. Tú, que eres el cliente, pides a una página web y el servidor te la envía. Es pasivo. La red es, por así decirlo, tonta. Solo mueve datos de un lado a otro. General Magic dijo, eso es ineficiente. Ellos inventaron los agentes móviles. I'll go here and recruit a little robot agent. He's kind of idle, he just paces the floor, but when I tap on him, he opens up and he's describing himself as an agent that knows how to search the network for name cards. And so let's see what he's going to ask me. Well, he wants to know what to search for. I'm going to pick dentist because I've been talking so much that my teeth are beginning to hurt here. I'll say, where should I send him? Well, I could send him out into the network, but it's really hard to see him operate out in the network because the network doesn't have bitmap displays with user interfaces. So I'll send this over to Bill's machine now. And now that I've set him up, he's asking me permission. He says, boy, I know where I want to go. I know what I want to look for. So let's go. So what the agent will do is make a postcard, jump on it. He goes to sleep on the card for traveling through the network. And now, as you can see, it's about to be sent to Bill. Los ingenieros de la época usaban metáforas de Star Trek para explicarlo. La idea era básicamente esta. Tú no pedías datos, tú enviabas a un pequeño programador, que era un agente, a la red. Imagina que quieres comprar un billete de avión, barato, en la web actual, entonces tú entras en Skyscanner y buscas manualmente. Pues con Telescript era diferente. Tú le decías a tu dispositivo, quiero ir a París el próximo fin de semana por menos de $300. Entonces tu dispositivo creaba un agente inteligente que lo enviaba a través de los cables telefónicos, a los servidores de la aerolínea. El agente vivía en esos servidores, negociaba con otros agentes, esperaba a que bajasen los precios y compraba el billete por ti. Y luego ya regresaba a tu bolsillo con la confirmación. Era una idea de la nube inteligente antes de que incluso existiera la palabra nube. Era la idea de los asistentes de IA antes de que Siri o Alexa existiesen. El problema era básicamente técnico. Para que esto funcionase, todos los servidores del mundo entero tenían que hablar Telescript. General Magic necesitaba que el mundo entero adoptase su estándar propio. Estaban construyendo un jardín que básicamente estaba amurallado. Increíblemente sofisticado, pero lamentablemente cerrado. Para construir este futuro necesitaban soldados. Y atrajeron a los más fantásticos. Quiero presentaros a Tony Fadell. Hoy es una leyenda, es el padre del iPod y el fundador de Nest. Pero en 1991 era un chaval de 21 años de Michigan, desesperado por entrar. Fadell acosó a General Magic para que le contratasen. Llamaba a recursos humanos casi 15 veces al día. Decía, no voy a colgar hasta que me den una entrevista. Voy a acampar en la puerta. Cuando finalmente entró, se convirtió en la encarnación de la intensidad. Las leyendas cuentan que bebía una docena de Coca-Cola dietéticas al día y que dormía bajo su mesa. Era un bromista, pero también era el que más se frustraba. ¿Por qué? Porque Fadell trabajaba en el hardware
y el hardware en 1993 era una pesadilla. Él veía como la visión del software, esa magia fluida, cómo chocaba esa visión contra la realidad física. Procesadores lentos, pantallas sin retroiluminación, baterías que se morían pues a las 2 horas. Entonces Fadel sabía que el sueño se estaba estrellando contra la física. Pero la mayor amenaza no era técnica, era personal. ¿Recordáis a John Sculley, el CEO de Apple? Él se sentaba en la junta directiva de General Magic. Veía todos los secretos y asentía con la cabeza y sonreía. Pero mientras estaba haciendo eso, en secreto, en los laboratorios de Apple, a muy pocos kilómetros de distancia, dio luz verde a un proyecto competidor, el Newton. He was our ally, or so we thought. Today we are launching Newton, a revolution for the pocket. They had decided to make something essentially based on our original models. It's the most important thing that I've ever been involved with in my entire life. It's bad enough you get betrayed by them, but now they're going to try to put you out of business. That was fighting. That was doubting. Cuando Apple lanzó el Newton en 1993, un año antes de que General Magic estuviese lista, el equipo se sintió apuñalado por la espalda. Mark Porat lo vio como una traición bíblica. Obligaron a Sculley a renunciar a la junta, pero el daño ya estaba hecho. Lo curioso es que el Newton fue un desastre. Su reconocimiento de escritura era tan malo que se convirtió en un chiste nacional. Incluso salió en un capítulo de Los Simpson. Hey, Dolph, take a memo on your Newton. Beat up Martin. Podrías pensar, genial, el competidor ha fallado. General Magic tiene el camino libre. Pero no. El fracaso de Newton envenenó el pozo. El mundo miró estos dispositivos y pensó: ah, ya veo, las PDAs son juguetes caros que no funcionan. El escepticismo se apoderó del mercado justo cuando General Magic, justo cuando se estaba preparando para su gran debut. La presión subió al máximo. Tenían que lanzarlo ya, estuviera listo o no. Febrero de 1995. General Magic sale a bolsa. Fue la primera IPO de concepto de la historia de Wall Street. No tenían beneficios, apenas tenían ventas, pero vendían un sueño. Las acciones se dispararon como cohetes. La empresa se llegó a valorar en $800 millones. Secretarias, ingenieros juniors, recepcionistas, toda la gente que trabajaba en General Magic se convirtieron en millonarios sobre el papel. Hubo fiestas, coches deportivos aparcados en el aparcamiento, euforia desmedida. Se sentían básicamente invencibles. Pero mientras brindaban con champán, un asteroide gigantesco estaba entrando en la atmósfera. Ese asteroide tenía un nombre muy aburrido, Mosaic. Se llamaba la World Wide Web. Tim Berners y un joven Mark Anderson habían creado algo que General Magic despreció. Una red simple, basada en el texto, tonta, pero que tenía dos ventajas que Telescript no tenía. Era universal y sobre todo era gratis. Hay una historia desgarradora que cuentan sobre todo los ingenieros de General Magic. El día que descargaron Mosaic y vieron la web por primera vez en la oficina, se hizo un silencio sepulcral. Se dieron cuenta de que habían pasado 4 años construyendo la mejor autopista privada del mundo, con los mejores peajes, el asfalto más lujoso, y justo al lado, alguien acaba de inaugurar la autopista pública, un poquito más fea, con algunos baches, pero que conectaba todo el planeta y gratis. Nadie iba a pagar por su jardín amurallado. Su tecnología, Telescript, estaba básicamente obsoleta antes de nacer. Luego estaba el dispositivo en sí, el hardware, el Sony Magic Link. Llegó a las tiendas en 1994. Analicémoslo un segundo con los ojos del consumidor de 1994. Costaba $1.000 en esa época, que básicamente en nuestra época actual serían unos 2.000.
pesaba más de medio kilo, no tenía teclado físico y lo peor de todo, para usar su función móvil, no era un móvil. Tenías que buscar un enchufe de teléfono, que había de estos en la pared, y conectarlo con un cable. Era un comunicador personal que no podías comunicarse el 90% del tiempo. Por lo tanto, las ventas fueron humillantes. Se estima que más o menos vendieron como muchísimo 3.000 unidades. La mayoría de los compradores eran los propios empleados o sus familiares, para intentar salvar a la empresa. Los socios como Sony, Motorola, AT&T vieron los números y huyeron despavoridos. AT&T cerró la red personal de Link en 1996, convirtiendo a los dispositivos que vendieron en ladrillos inútiles. Las acciones pasaron de costar $27 a centavos. La gente perdió sus ahorros. Los matrimonios se rompieron por el estrés. El sueño se había evaporado. En 2002 apagaron las luces de las oficinas para siempre. Si la historia terminara aquí, sería una tragedia griega sobre la arrogancia. Pero volvamos a la tesis del principio. El fracaso como fertilizante. Cuando General Magic explotó, liberó sus esporas al viento de Silicon Valley. Todos esos ingenieros que se habían sido humillados, pero que eran completamente brillantes, se llevaron las lecciones aprendidas a otras empresas. Se llevaron ese dolor del fracaso, que es el mejor maestro. Y aquí empieza la lección. Tony Fadell aprendió una lección dolorosa, pero muy buena. No puedes depender de otros para hacer tu hardware. Tienes que controlarlo todo. Se llevó esa obsesión a Apple. Le vendió a Steve Jobs la idea del iPod. Y años más tarde lideró el equipo que construyó el iPhone. Si miras el primer iPhone, verás el espíritu de Magic App, pero perfeccionado. Andy Rubins aprendió que un sistema operativo móvil no podía ser cerrado ni elitista. Tiene que estar en todas partes. Y creó Android, un sistema abierto para inundar el mercado. Hoy está en el 70% de los bolsillos del mundo. Pierre Omidyar entendió que el comercio electrónico necesitaba agentes robots complejos, necesitaba comunidades y que necesitaba confianza humana. Por lo tanto, creó eBay. Kevin Lynch finalmente logró poner la visión de Porat en nuestra muñeca con el Apple Watch. General Magic no fracasó. Fue el laboratorio de I+D más caro y exitoso de la historia. Simplemente no cobraron por ello. Definieron el smartphone, la nube, el comercio electrónico, los emojis y las redes sociales. Lo vieron todo antes que nadie. Su único pecado fue llegar 15 años antes a la fiesta. Y en tecnología, llegar demasiado pronto es indistinguible de estar equivocado. A veces el éxito no se trata de ser el primero. Se trata de ser el que sobrevive el suficiente tiempo para tener la razón.